comenzamos entonces con la resurrección de Lázaro. ¿Se acuerdan la predicación de la semana pasada? ¿Todos estuvieron? Entonces ya tenemos gran parte avanzada. Lázaro entonces había muerto. Eso ya es noticia del día lunes, ¿cierto? Ya sabemos que Lázaro había muerto. Aparentemente Jesús llegó 4 días tarde. Aparentemente está la trampa, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, nosotros entendemos y por fe lo asimilamos también, que Jesús nunca llega tarde. Siempre llega en el momento en que nosotros más necesitamos de Él. ¿Eso es así? Porque el silencio no lo confirma. Pero es así. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos experiencias personales también que garantizan o ratifican que Jesús llega a tiempo en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Y más aún cuando se trata de la muerte de su amigo. En este caso, su amigo Lázaro. Jesús entonces, en medio de esta multitud expectante que estaba consolando a Marta y a María, hace un milagro extraordinario. ¿Habíamos visto otras veces un milagro de este tipo? Sí, pero no tan mediáticamente hablando. Volvamos entonces. Este es el quinto yo soy. Tenemos que el primer yo soy fue Jesús cuando dijo yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan en qué contexto lo dijo? ¿Después de qué situación particular? ¿De qué milagro? Justamente después de la alimentación de los panes y los peces. De la multiplicación más bien de los panes y los peces. Después de eso llegaron nuevamente multitudes buscando que Jesús les diera más pan y más peces. Y Él les dijo, yo soy el pan de vida descendido del cielo. Yo soy ese maná del cual se hablaba en el antiguo tiempo. El que cree en mí y come de mí vivirá para siempre, vivirá eternamente. También dijo, yo soy la luz del mundo, en medio de la fiesta de los tabernáculos. Recordemos entonces que en la fiesta de los tabernáculos había una señal muy visible que prendían las columnas del templo con antorchas grandes y era visible para todo el pueblo la iluminación que tenía el templo en ese momento. Y Él dice, yo soy la luz del mundo. También dijo que Él era la puerta. Dijo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Se acuerdan? Nuestro hermano Patricio nos habló acerca de eso y nos mostró un video maravilloso también acerca de esa ejemplificación. Él era la puerta de las ovejas. Y también, aparte de ser la puerta de las ovejas, Él es el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Y ahí nos dice también que Él tiene potestad de poner su vida y volverla a tomar. Y si puede poner su vida y volverla a tomar, mucho más la vida de otras personas. ¿Cierto? Y después nos dice en el quinto yo soy, que Él es la resurrección y la vida. Y el contexto, por supuesto, es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro también es la séptima gran señal que nosotros encontramos en el libro de Juan. La primera fue las bodas de Caná. ¿Recuerdan? Cuando estaba de fiesta, faltaba el vino, Jesús proveyó el mejor vino para la última etapa de la fiesta. También Jesús sanó al hijo de un noble. También hemos hablado de eso, que fue la primera manifestación en la que Jesús mostró su poder, incluso cuando Él estaba presente, que Él podía trascender el tiempo y el espacio y trasladar una sanidad de un lugar cuando Él estaba en un lugar completamente distinto. También sanó al paralítico de Betesda. La alimentación de los 5.000, que ya habíamos hablado. Jesús también tiene poder sobre la naturaleza al andar sobre el mar, al caminar sobre el mar, ¿cierto? Y Jesús también sanó a un ciego de nacimiento. Y por último, la resurrección de Lázaro, que es lo que estamos viendo hoy día. Esta es, por cierto, una señal sobrenatural. Vemos, por ejemplo,
otro caso similar, también mediático, también con mucha expectación. Y leemos la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y nos vamos a centrar en el versículo que está destacado. Esto está en Lucas 7, del 11 al 17, por si quieren acompañarme en la lectura. Pero nos vamos a concentrar en el versículo 16, que dice: y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Convengamos que esta multitud, no se nos dice lo contrario, por cierto, no era de fariseos ni de saduceos, era una multitud simplemente. Y ellos pudieron reconocer en la señal que habían visto de la resurrección de una persona, de un niño, que había un profeta en medio de ellos y que Dios había visitado a su pueblo. Es, por cierto, interesante el contraste entre una acción, entre una situación y otra situación. El contraste de las reacciones. Y tenemos otro caso también de una viuda al que le fue resucitado el hijo. ¿Se acuerdan cuál era? Una pista en el Antiguo Testamento. Elías y la viuda de Sarepta. La resurrección del hijo de la viuda de Sarepta. Hay similitud en estos dos pasajes. De hecho son paralelos y uno explica al otro. Nos vamos a centrar en el último versículo. Esto está en Primera de Reyes 17, del 17 al 24. Y nos vamos a centrar en el versículo 24. Y dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Que Dios nos bendiga. La viuda da en el clavo, ¿cierto? En cuanto al propósito también de los milagros. Los milagros no eran simplemente para atraer la multitud, alimentar a miles, sanar a muchas personas en un momento determinado, como también lo hizo Jesús. Los milagros servían como credencial de que Jesús era varón de Dios. Es más, ¿qué es lo que nos dice Juan capítulo 1? Sino que era Dios mismo encarnado. Y que la palabra de Jehová era verdad en su boca. Así que esta fue un mensaje ciertamente profético de lo que había de venir. Así como la viuda de Sarepta recibió, aparte de la provisión, la vida nueva de su hijo, así también la viuda de Naín recibió lo mismo, la vida nueva de su hijo. Y esta fue la introducción. Nosotros hemos visto señales sobrenaturales a lo largo de la Escritura y hemos estudiado algunas, ¿cierto? Ya vimos las 7 señales que estamos analizando hoy. Particularmente nos centramos en la séptima. La estructura del pasaje, entonces, tenemos en el versículo 45 y 46 la reacción de los testigos. En el versículo 47 al 52 tenemos una reunión del concilio. En el 53 la resolución o el acuerdo de este concilio. Y en el 54 al 57 que Jesús se retira de la escena. Ahora, concentrémonos en la reacción de los testigos. Los pasajes de hoy dicen: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María creyeron en Jesús, creyeron lo que había hecho, que por cierto era maravilloso, era increíble. Pero sin embargo ellos creyeron. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Ahora, estos que fueron a avisarle a los fariseos lo que había hecho Jesús, probablemente no iban con buenas intenciones. Yo me imagino que, por ejemplo, estaban en el lugar en el que resucitó Jesús a Lázaro. Dijeron: no, esto es tremendo, tenemos que ir a avisarle a los fariseos, tenemos que ir a avisarle a las autoridades
lo que está pasando, porque ya es mucho. Pero antes voy a sacar una selfie, hashtag, es de fariseo, o me farisea. Y se sacaron la selfie y fueron a avisar entonces lo que había pasado. ¿Cuál era la motivación entonces? Que se reuniera el concilio. El concilio, ese consejo de ancianos que dirigía Jerusalén. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Esto es una, ¿cómo podríamos decirlo? Es una contradicción, sí, por cierto que es una amenaza, pero es una contradicción a ellos mismos. Recuerden, no sé si alguien puede leer en Mateo 16, 1 al 4, que estas mismas personas, estos mismos principales sacerdotes, cuando dice principales sacerdotes, por cierto, se refiere a los saduceos, y los fariseos le pedían señal del cielo a Jesús. Y Jesús les dice, ustedes conocen, saben cuándo va a haber bonito día, cuándo va a haber feo día, ¿cierto? ¿Tienen ese pasaje? Mateo 16. Mateo 16. 1-4. ¿Sí? Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo, cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Malas señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta. Y dejándolo, se fue. Exactamente. Las señales de Jesús ya no estaban en duda. Por cierto, esta situación contraviene a lo que ellos mismos habían pedido. Ellos habían pedido más señal del cielo, ¿cierto? Pero cuando vieron la señal del cielo ya no podían soportar más porque esta señal era demasiado evidente. Ningún muerto vuelve a la vida de forma natural. Es completamente sobrenatural este milagro. Ni tampoco es una anomalía estadística como podríamos pensar, porque algunos definen un milagro como una anomalía estadística. Una anomalía estadística, por ejemplo, y voy a citar un caso personal, es que una pierna crezca cuando no tiene las características para crecer. En el caso de mi hijo Lucas, por ejemplo, no tenía las características para que ese fémur crezca, sin embargo creció. Podríamos decir que es una anomalía estadística. Sin embargo, nosotros como cristianos creemos que esa anomalía estadística es un milagro de Dios, que proveyó que existieran las condiciones dadas para que ese fémur volviera a crecer y pudiera Lucas caminar de manera casi normal. ¿Ya? Estas señales, sin embargo, esta resurrección contraviene todo lo que los judíos habían pensado. Y aquí tenemos un gran detalle, que es un detalle técnico, que vamos a seguir analizando a continuación. Ni siquiera ellos cuestionaron, como en otras ocasiones, de dónde salía el poder de Jesús. Recuerdan que cuando sanó, por ejemplo, a otras personas, decían, no, esto lo sana por el poder del mismo demonio, y que está endemoniado, por eso puede sanar. Ahora ni siquiera tenían ese argumento. Era demasiado evidente el milagro que había sucedido. Y era tan delicado el tema que se tuvieron que reunir en el Consejo Oficial de Ancianos, que era el Sanedrín. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y aquí tenemos una imagen de la destrucción de Jerusalén. Este versículo tenía un temor fundado, y esto lo quise dejar escrito para que todos lo pudiéramos leer. Ya habían pasado por lo mismo casi 2 siglos atrás, con el reinado de Antíoco Epífanes, rey de Siria, quien levantó una estatua a Zeus frente al altar y sacrificó una cerda preñada en honor a Zeus en el altar de los holocaustos, profanando el templo.
La respuesta fue la rebelión de los macabeos, que dio lugar a estos grupos religiosos en la forma en los que eran conocidos en ese momento. Su trauma estaba muy vigente. Y ciertamente la historia se repitió tan dramáticamente que en el año 70 después de Cristo el templo fue destruido a manos de los romanos comandados por Tito. Cuando vemos, por ejemplo, la rebelión de los macabeos, ¿alguien maneja un poco la historia? ¿Sabe un poco a qué se refiere esto? No es que los maridos se rebelan, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con un grupo de sacerdotes cuyo padre era Matatías, que ellos dijeron: no podemos seguir aguantando la helenización y la profanación del templo de Jerusalén a manos de los sirios. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a levantar. Formaron un grupo de guerrilla, formaron un grupo armado y empezaron a matar en oleadas sin previo aviso, a sorprender a los ejércitos de los sirios, al ejército seleucida. Y los empezaban a matar con la táctica de guerra de guerrillas. Los emboscaban en los caminos estrechos, iban matando de a uno, de a dos, de a tres, y los iban matando. Este grupo, los macabeos, fueron los que nuevamente restituyeron el templo de Jerusalén, y por eso se celebra también el día de la dedicación. ¿Se recuerdan que pasajes anteriores había hablado acerca del día de la dedicación del templo? El hermano Patricio también tocó el tema muy específicamente. También habló acerca de Antíoco Epífanes. Pero ¿qué es lo que queremos llegar con este viaje en la historia? Que este grupo de fariseos y saduceos, cuyo origen estaba determinado por esta situación particular de la toma de Jerusalén, de la muerte, de la profanación del templo y de la muerte de cerca de 30.000 judíos aproximadamente. Por cierto que tendrían miedo de que se repita una situación similar. Entonces reunieron el concilio. El concilio estaba compuesto por 70 personas, más uno, que era sumo sacerdote. Se reunían en un órgano llamado Sanedrín, que era la corte suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada, el Pentateuco. Era competente en asuntos religiosos, penales y civiles, con el permiso del Imperio Romano. Oficiado por el sumo sacerdote de ese año y compuesto por ex sumos sacerdotes, saduceos, fariseos y padres de familia que correspondían también a los fariseos y a los saduceos. Entonces, eso un poco para contextualizar de qué se estaba tratando esta situación. Jesús, por cierto, no tenía ningún interés político en lo que estaba sucediendo. Su interés era salvar a la humanidad. Esa era la misión por la cual él había venido al mundo, ¿cierto? Entonces, ellos, por cierto, que tenían otros intereses, y los vamos a ir dilucidando. Entonces, Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ustedes no saben nada. Ni siquiera piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda una nación perezca. Tenemos a Caifás, uno de los representantes del Sanedrín. Había dos grupos bien demarcados que eran también parte de este consejo: los fariseos y los saduceos. Después de la revuelta de los macabeos, entonces estos grupos tomaron la forma en la que era conocido en ese momento en Tierra Santa. Por un lado tenemos a los fariseos, que eran personas de clase media, eran los encargados de enseñar al pueblo mediante escribas y rabinos. Eran muchos, repartidos en sinagogas por toda Tierra Santa y también por localidades mixtas, tanto griegas como de otras ascendencias. Creían en todo el Antiguo Testamento y eran celosos de las Escrituras y de sus propios comentarios e interpretaciones. Creían en la resurrección, el alma y lo espiritual. Ellos eran la mayoría en el concilio, en el Sanedrín. Y la minoría estaban los saduceos. Esta imagen
no está puesta así al azar, sino que revela mucho cómo eran ellos. De hecho, tenemos en la Guerra de los Judíos de Flavio Josefo, que él habla de que eran bestias rapaces, capaces de hacer lo que sea por mantener el poder que tenían. ¿Qué poder tenían? Eran de la aristocracia judía, los nobles y políticos de aquella época, la clase social más alta. Ellos creían solamente en el Pentateuco, solamente en la Torá, solamente en la ley que Dios le había dado a Moisés. Es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Eran pocos, pero tenían mucho poder. Eran colaboracionistas con el imperio de turno. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos negociaban, ellos transaban. Yo te represento delante del pueblo, pero tú manténme en los lugares de liderazgo. Tanto así estaba tanta la corrupción en ese tiempo que Jesús los llamaba hipócritas. ¿Se acuerdan los insultos que Jesús le profería a estos personajes, tanto a los fariseos como a los saduceos? Sepulcro blanqueado, nubes sin agua, pura apariencia, pero no tenían nada, absolutamente nada de temor de Dios. Y por lo más importante, que es el tema que nos convoca el día de hoy, no creían en la resurrección ni en ángeles. Y aquí hay una cita muy importante, Hechos 23:8. Le voy a dar lectura. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Este grupo estaba, por cierto, enfrentados en esta situación. De hecho, hay ocasión en la que se acercan a Jesús para preguntarle acerca de con quién se debía casar en la resurrección. ¿Se acuerdan? Tarea para la casa para que lo investiguen de mejor manera, por cierto. Pero se encontraban entre ellos. No tenían acuerdo. ¿Por qué? Porque unos creían solamente en el Pentateuco y otros creían en toda la ley. O sea, en todo el Antiguo Testamento, en todo el Tanakh. En los profetas también creían los fariseos. Y veíamos anteriormente el caso del profeta Elías, que había resucitado a una persona. Tenían antecedentes como para creer también en la resurrección. Pero los saduceos no. Ya habían tomado de antemano una decisión con respecto a lo que estaba sucediendo con Jesús. Y a veces nosotros también tomamos decisiones de antemano, lo que llamamos idea preconcebida. No sé si han escuchado el término de idea preconcebida. Que vamos a la escritura buscando tener razón de mi opinión. Muchas veces caemos en ese error y decir, a ver, yo creo esto, voy a buscar la referencia en la Biblia o en internet donde está el trocito que me conviene a mí para justificar mi posición. ¿La Biblia es para eso? Por supuesto que no. Entonces volvamos a este señor, a Caifás, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote interviene en una discusión que era vacía, porque los judíos estaban conversando en el Sanedrín. ¿Qué vamos a hacer con este hombre? ¿Qué vamos a hacer con este personaje que se ha levantado? Pero no llegaban a nada. Solamente era una pregunta retórica. ¿Por qué? ¿Qué podían hacer ellos? No podían hacer nada. ¿Qué podría hacer un hombre ante la magnificencia del Dios mismo encarnado? Completamente incompetente, completamente impotente nos sentiríamos también nosotros frente a una situación similar. Y así se sentían. Sin embargo, su poder era lo que ellos querían cuidar. Fiel al estilo de un calculador y estratega político, intenta imponerse. Era conveniente eliminar a Jesús. Así se mantendría el orden político actual y, por supuesto, su propia cuota de poder. Sin embargo, Juan nos hace un comentario maravilloso. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y la pregunta que se nos ocurre en ese momento es, ¿Dios obligó a Caifás a profetizar esto?
hay una cosa que es la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Y esas trabajan perfectamente en sincronía. Uno puede decir algo, incluso con malas intenciones, pero Dios, que es perfecto, que es soberano y que es santo, va a tomar eso que uno diga y lo va a hacer para el bien de sus hijos. Ha pasado muchas veces, nosotros lo hemos visto en carne propia también. Diferentes situaciones, cada uno de ustedes también puede contar situaciones similares. Y lo hemos vivido. Juan entiende entonces que el ministerio redentor de Jesús y su sacrificio sustitutivo, ¿verdad? Es necesario que un hombre muera por todo el pueblo. Él quería sacrificar a Jesús. Era el mal menor. Era preferible que muera una sola persona en vez de que tengan una invasión por parte de los romanos que vengan a poner orden a la revuelta que ellos creían que iba a armar Jesús. Porque convengamos que ellos creían que Jesús era un revolucionario, que iba a pasar por lo mismo que habían pasado con la revuelta de los macabeos. Entonces, por eso querían terminarlo, por eso querían acabarlo, por eso ya no querían saber nada acerca de Jesús. Sin embargo, Dios, en su providencia divina, en su amor, tomó estas mismas palabras e hizo que Jesús muriera por cada uno de nosotros para congregar, como dice el texto, en un solo pueblo, quiere decir a los hijos de Dios que estaban dispersos por el mundo. Y por cierto que ahí estábamos nosotros también, ¿cierto? Los gentiles. Nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Así que desde aquel día acordaron matarle. Aunque su afán y motivación era eliminar a Jesús de la memoria y de la percepción de la nación, a fin de que ya no crean más en él, el Sanedrín terminó por acordar ser partícipe de un legado que nos llega hasta los días de hoy, la salvación. Obviamente no tenían esto en mente. Ellos jamás iban a pensar que el plan de Dios era morir por la humanidad. Ellos no lo sabían. Sin embargo, los pensamientos de nuestro Dios son mucho más altos que los pensamientos que pudiera tener cualquier ser humano, o incluso de estos grupos religiosos motivados por su propia hipocresía. Hipócritas, se les decía continuamente a los fariseos y a los saduceos. Hipócritas, que diezman acá, diezman allá y no son capaces de traer al pueblo el beneficio de eso mismo. Hipócritas, una y otra vez les dijo Jesús a los fariseos y a los saduceos, hipócrita. Hipócrita es una palabra muy interesante que significa usar una máscara. Literalmente era hipócrites, que era la máscara que usaban los griegos en ese tiempo en el teatro. ¿Se imaginan más o menos de qué máscara estoy hablando? La que está contenta y la que está triste. Y usaban esas máscaras para amenizar un poco la obra que estaban haciendo en el teatro. Jesús utiliza esa misma figura, ese mismo ejemplo, para decirle que ellos eran unos hipócritas. Y el problema de usar máscaras, y como decimos siempre, es que los elásticos se vencen muy rápido, ¿cierto? Los elásticos se sueltan y la máscara se cae. Por eso también hay que ser auténticos. Sin embargo, Jesús se retira. Después de la decisión que habían tomado los fariseos, los saduceos, el Sanedrín completamente, ¿qué es lo que hace Jesús? Se va. No sabe que ya no es bienvenido y que su vida corre peligro en ese tiempo. ¿Por qué Jesús se va? Por el refrán, que ya es refrán en el libro de Juan. Todavía no había llegado su hora. Una y otra vez Juan nos hace el comentario también de que Jesús se apartaba, se escapaba, se escondía, se metía en medio de la multitud para que los judíos no lo tomaran preso. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su hora. Entonces Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén
antes de la Pascua para purificarse. Muchos. Nuevamente tenemos la característica cuantitativa, muchos. Por cierto, no eran esos muchos que habían estado presentes en la resurrección de Lázaro. Eso ya había pasado. Pero sí probablemente eran parte de aquellos que también andaban atentos, buscando en qué momento iban a ver a Jesús para tomarlo preso. Cerca de 22 kilómetros de distancia estaba la ciudad de Efraín. Jesús se retira con sus discípulos, pues como era constante el peligro, todavía no había llegado la hora. Pero lo llamativo es que cuando empezaron a volver, porque se acercaba la Pascua de los judíos, la tercera Pascua, al menos de la que habla el libro de Juan, empezaron a ir unos días antes para purificarse. ¿Entienden la ironía? Aquellos mismos que andaban buscando y planeando asesinato, llegaban a purificarse para celebrar la Pascua, para celebrar la liberación. La Pascua, por cierto, es la fiesta de la liberación de Israel. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa Pascua? Viene de pasar por alto. Pascua es pasar por alto y se refiere, Pesaj, que es la palabra, al momento en la que el pueblo pintó sus pórticos con sangre de cordero como sustituto, interesante, para que cuando pase el ángel de Jehová, que estaba asesinando a los primogénitos, o tomando la vida de los primogénitos para que no suene tan traumático, pasara por alto a ese pueblo, y después de eso inmediatamente el pueblo fue liberado por el faraón. Pero este pueblo buscaba a Jesús, el pueblo judío, las autoridades, y estando ellos en el templo ya, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿Vendrá o no vendrá? ¿Lo encontraremos o no lo encontraremos? ¿Agarraremos? ¿Lo tomaremos preso o no? Y los principales sacerdotes, nuevamente, los principales sacerdotes eran los saduceos. Cuando habla de principales sacerdotes siempre son los saduceos. Y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase. ¿Para qué? Para que lo tomaran preso. Y que al fin y al cabo viniera todo lo que pasó en los últimos días de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Quizás por genuina curiosidad estaban buscando a Jesús, ansiosos por ver más del Maestro, como pasó también en la multiplicación de los panes y los peces. O quizás había intereses macabros detrás de esa búsqueda. No lo sabemos, el texto no nos lo dice. Sin embargo, nos dice que sí lo estaban buscando y que posteriormente el contexto habla de que la orden era para arrestarlo. El contraste es marcado. Los que estaban en el poder buscaban para matarlo, mientras el pueblo normal lo buscaba porque necesitaba de él. ¿Nosotros para qué lo buscamos? Y esa es la aplicación. Porque necesitamos una muleta psicológica, porque por cierto la necesitamos. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos acerca de ese tema? Y no solamente necesitamos una muleta psicológica, también necesitamos una muleta moral. Porque así como Lázaro estaba en el sepulcro pudriéndose, nosotros también lo estábamos. Y si no fuera por el poder del Espíritu Santo, nosotros no habríamos sido regenerados nunca. Y tampoco hubiésemos reconocido que necesitábamos a este Salvador tan perfecto, que murió no solamente por una nación, sino por todos nosotros. Motivación. ¿Cuáles son nuestras motivaciones al fin y al cabo? ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué nos arraigamos en una iglesia? ¿Para obtener poder? ¿Para servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza? ¿Para amarle? ¿O porque queremos cuotas de poder? Así como estos señores repugnantes que veíamos en las imágenes. El mensaje es duro, el mensaje es difícil.
pero nos sirve, por cierto, de autoexamen. Sin embargo, frente a toda esa maraña de la cual nosotros, por supuesto, nos desmarcamos, porque nosotros no somos un órgano judicial, un órgano civil, ni tampoco determinamos lo religioso de un pueblo. Nosotros somos simples seres humanos que venimos, nos reunimos acá, tomamos algunas decisiones, escuchamos la palabra de Dios, cantamos, alabamos su nombre. ¿Por qué hacemos esto? Porque ciertamente en un momento determinado fuimos resucitados con Él, figurativamente, ¿cierto? Y seremos glorificados, que es la espera que nosotros tenemos, que es la esperanza que nosotros tenemos. Para terminar entonces, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creemos esto de verdad? Al margen de las cuotas de poder, de la política sucia de ese tiempo, que pudiéramos tener sombras también actualmente, al margen de todo eso, lo principal de este pasaje, de todo el capítulo 11, es que Jesús no llegó tarde, llegó justo a tiempo, resucitó a su amigo, nos mostró una primicia de lo que sería también nuestra propia resurrección, lo levantó de entre los muertos. Esto sirvió de señal para que se agudizara aún más la controversia que había en su contra. Unos estaban a favor, otros estaban en contra, unos creían en Él, otros ya habían tomado la decisión de no creer en Él. Y por más milagros y por más señales que hayan, la decisión ya estaba tomada. Recordemos lo que dice Lucas, capítulo 16, 31. Y esto es para finalizar. Lucas 16, 31. También en contexto de otra persona llamada Lázaro. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés, el Pentateuco, la Torá, y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Tenían la señal ahí mismo. Lázaro estaba vivo. Y tan fuerte era la señal que después se organizan inclusive para buscar matarlo. Pero ese es un spoiler. Lo veré en el capítulo 12. ¿Ya? No se adelante. Sin embargo, tanto era la decisión preconcebida, la idea que ellos ya tenían marcada desde antes, que no iban a recibir a Jesús. No les interesaba a Jesús. Les interesaba más su propia posición, su propia creencia. Que el Señor nos ayude entonces a creer en Él de manera genuina, sin mediar, por cierto, los beneficios que pudiéramos obtener. ¿Tenemos beneficios por creer en Jesús? Muchos. Bendice alma mía a Jehová, dice el Salmo. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y nos da una serie de beneficios. Es hermoso leer ese salmo, no recuerdo cuál es. Si alguno se acuerda, nos deja en los comentarios. Si alguno se acuerda, bienvenido sea. Sin embargo, tenemos beneficios, pero no andamos buscando los panes y los peces. No andamos buscando los milagros. Que esa no sea nuestra motivación, sino amar al Señor. El Señor los bendiga. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Nosotros lo creemos. Y esa es nuestra esperanza también, como decían nuestros hermanos que me antecedieron, con respecto a la muerte de nuestro hermano Javier, por cierto. ¿Cierto? Esa es nuestra esperanza, que Él va a ser glorificado en el día postrero. Que cree en mí, yo le resucitaré en el día postrero, dijo también Jesús. Nosotros creemos en Él, y esa es nuestra esperanza más grande, ser glorificados en el día postrero. Que ahora pasamos por el proceso de santificación y tenemos que vivir una vida digna, una vida como es digna del Señor, es cierto. Sin embargo, nuestra esperanza también está en la glorificación.